Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien, verdad? Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Rafael, por la invitación y a todos los que están escuchando. Un poco, efectivamente, la idea de esta última presentación es nutrirnos de lo que han dicho anteriormente Juan Pablo y Martín, como para desembocar, por un lado, en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, y segundo, más específicamente, más allá de algún panorama más global, ver qué está pasando con el mercado de trabajo en Argentina y un poco discutir cuáles son los impactos que ya hoy estamos viendo sobre el mercado de trabajo, la generación de ingresos y pobreza, y un poco pensar en esa nueva normalidad que algo ya planteaban tanto Juan Pablo como Martín. A ver, en principio me parece que a partir justamente de esas dos presentaciones quedan claro que estamos atravesando un periodo muy fuertemente marcado, yo diría, por dos o tres características sobresalientes que le imprimen una característica particular a este periodo, a esta coyuntura. Por un lado, pues ya se mencionaron y lo sabemos, pero me parece que es importante mencionar a la hora de entender los impactos en el mercado de trabajo. El primero tiene que ver con un shock de oferta brutal, asociado básicamente a las medidas sanitarias como consecuencia de la pandemia, en particular al confinamiento y aislamiento social obligatorio adoptado por un conjunto importante de países en el mundo. La segunda característica asociado a esto es un fuerte grado de incertidumbre sobre el futuro, pero no sobre el futuro lejano, sino un poco lo que se planteaba también en las dos presentaciones anteriores, sobre el futuro aún más cercano. Tenemos pocas certezas. Sin embargo, en ese punto de fuerte incertidumbre, y lo dijo muy bien Martín, tenemos probablemente una certeza, que es la certeza de las idas y vueltas asociados al combate o las medidas que se tomen para combatir la pandemia, y esas entradas o salidas de nuestra casa que incrementan obviamente la inestabilidad global, pero en particular la inestabilidad macro, sumado entonces a un contexto económico más vulnerable, con mayor incertidumbre, mayor inestabilidad, menor tasas de crecimiento en el futuro, obviamente generan un combo absolutamente explosivo en materia de mercado de trabajo y, por supuesto, de ingresos y de condiciones sociales en general. Si uno mira lo que está pasando en materia laboral a nivel mundial y tomando las últimas estimaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aproximadamente lo que estiman ya para este primer trimestre de este año, el 2020, es una reducción de aproximadamente 5% en las horas de trabajo, que si uno lo traslada a puestos de trabajo a tiempo completo equivalen a una pérdida de 130 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, y esto obviamente es en términos de la población activa implica un porcentaje, algunas estimaciones dan cuenta de la propia OIT, que afectaría aproximadamente a la mitad de la población activa a nivel mundial. Obviamente cuando uno traslada o trata de identificar estos impactos en la región y en particular en Argentina, obviamente estos impactos que uno observa a nivel mundial se amplifican en contextos de informalidad y de precariedad laboral. Por un lado, porque la propia flexibilidad de hecho que tienen asociados estos puestos y este mundo más informal hace que la transmisión desde las condiciones macroeconómicas al mercado de trabajo sean más rápidas, más directas y con mayor importancia, pero además porque los mecanismos de protección laboral y social en contextos de alta informalidad obviamente son mucho más débiles. Y en ese sentido, entonces, si uno proyecta de alguna manera los impactos que puede encontrar para el mundo más desarrollado, obviamente se amplifican, se complejizan en mercados de trabajo como los que tenemos en la región y en particular en Argentina. Si uno lo baja un poco más y miramos justamente el contexto local, aquí también resulta importante tener en cuenta cuáles son las condiciones previas que estaban planteadas en el mercado de trabajo en nuestro país antes del impacto directo de la pandemia y en particular del confinamiento social obligatorio. Un poco todos obviamente sabemos de que el contexto laboral previo era muy complicado y que venía haciéndose más complicado en los últimos tiempos. Simplemente déjenme dar algunos números porque me va a dar pie después para dar algunas estimaciones de los impactos que estamos observando en el mercado de trabajo. Si uno mira la tasa de desempleo, que es la expresión, si quieren, más directa de los déficits en el mercado de trabajo, o una de las expresiones más directas del mercado de trabajo, Argentina tenía
el último dato que tenemos del 2019, previo a los impactos directos de la pandemia, rondaba el 9%. Aproximadamente 36% de asalariados son asalariados informales. Esto significa que no están registrados en la seguridad social y en particular significa que no están protegidos por la legislación laboral ni por la protección social de base contributiva. Si uno mira qué venía pasando con la formalidad, con los puestos asalariados formales y en particular formales del sector privado, claramente uno lo que observaba era una caída persistente, continua, del número absoluto de puestos de trabajo desde marzo del 2018, o sea que en marzo de este año cumplimos 2 años de persistente caída en la cantidad absoluta de puestos registrados en la seguridad social del sector privado. Si uno mira qué venía pasando con los salarios en términos reales, obviamente como producto de la aceleración inflacionaria, aún para los asalariados formales veníamos observando una caída también persistente de los salarios, y déjenme dar un dato para tener una noción de esta caída. Si uno observa los salarios promedio, salarios reales promedio de diciembre del 2019, es el más bajo en los últimos 10 años. ¿Sí? O sea, el último dato, cuando uno lo compara, es el más bajo desde el 2009 al 2019. Si uno mira qué venía pasando con el salario mínimo, que de alguna manera es un instrumento clave en la determinación salarial del mundo formal, es una institución laboral muy importante, muy potente, junto con las negociaciones colectivas para la determinación salarial del sector privado. El salario mínimo, después de crecer de una manera importante durante los primeros años del nuevo milenio, venía perdiendo capacidad adquisitiva desde el 2012 aproximadamente hasta la fecha, y si uno mira, la pérdida es aproximadamente un 30% hoy comparado al valor del 2011-2012. Si uno mira, además, si en vez de mirar las películas miramos la foto, aproximadamente la torta del empleo urbano total del país se distribuye en estas 3 partes que voy a mencionar. Aproximadamente 47%, o sea, un poquito menos de la mitad del total de trabajadores urbanos son asalariados formales. Cuando hablamos del mundo del trabajo, tenemos que prestar atención a que solo la mitad, incluso un poco menos, son asalariados alcanzados por la normativa, por la legislación laboral. Y luego tenemos las otras 2 partes, que son aproximadamente un 26% asalariados informales y aproximadamente un 27% son trabajadores no asalariados independientes, en donde dentro de ese grupo, alrededor de un 30% del total de ocupados, que son trabajadores independientes, la gran mayoría son trabajadores por cuenta propia de oficio, o sea, no profesionales. Déjenme dar un dato que vincula de alguna manera estas condiciones laborales con la generación de ingresos y va directamente a la situación de pobreza dentro de los trabajadores. Cuando uno observa qué capacidad de generación de ingresos tienen estos trabajadores y en qué medida estos ingresos lo protegen de no estar en situación de pobreza, lo que observamos, por lo menos hasta el año pasado, que es donde tenemos información, es que la incidencia de la pobreza en los trabajadores formales era prácticamente nula en el país, era muy, muy baja, 3-4%. Ahora, cuando uno mira la incidencia de la pobreza en el resto de los trabajadores que no son asalariados formales y que por lo tanto o son asalariados no registrados en la seguridad social o son trabajadores independientes, la incidencia de la pobreza se elevaba al 50%. O sea, de pobreza prácticamente nula en el mundo formal a 50%, 1 de cada 2 trabajadores es pobre o era pobre antes de la pandemia en el mundo informal o en el mundo de los cuentapropistas. Quiero decir que en América Latina, pues eso no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero en particular si uno mira a Argentina, esta idea de la pobreza entre los trabajadores, o lo que denominamos el fenómeno trabajador pobre, claramente muestra que tener un puesto de trabajo en la Argentina, de la misma manera que en la región, pero digo, en la Argentina, no es un reaseguro para no estar en la pobreza. Y de hecho, si uno mira la composición de los adultos en la pobreza, claramente el gran conjunto está formado por trabajadores y no por desocupados. Por supuesto, desocupados tienen una incidencia muy alta de la pobreza, pero obviamente en magnitud son muchos más en volumen los trabajadores que son pobres más que los desocupados que conforman el núcleo de los trabajadores pobres. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, si uno entiende cuál es la situación previa, todo lo que se dijo anteriormente, desde el punto fiscal, desde el punto de vista
macroeconómico, como lo planteó Martín, claramente adquiere una gravedad mayor, porque justamente un poco lo dijo Juan Pablo al principio, la situación para la cual estaba preparada la región hoy no es la misma situación, es más compleja, más débil que la que estábamos preparados en el 2008-2009, y en materia laboral aparecen estos signos de mayor debilidad, con lo cual complejizan aún más no solo los impactos, sino los recursos y las políticas que hay que implementar para volver al menos a la situación de partida. Y en ese sentido, cuando uno mira los impactos, yo los dividiría, por lo menos conceptualmente, después es difícil cuantificar de manera separada, pero yo diría que hay como dos vías concretas por las cuales uno observa los impactos de la pandemia y del shock económico asociado en el mercado de trabajo. Yo diría que hay un impacto directo, si quieren, de primera vuelta, que es asociado al shock inmediato de oferta, asociado a su vez con el parate y el aislamiento social obligatorio, pero lamentablemente esos no son los únicos impactos que vamos a observar en el mercado de trabajo, porque hay un efecto multiplicador negativo de segunda vuelta, si quieren, que tiene que ver con la caída en la demanda, caída del consumo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que este impacto no va a afectar solo a los sectores que quedaron afectados y a los trabajadores en los sectores inicialmente afectados por el shock de oferta, sino que seguramente se van a expandir más allá de ello. Si uno mira, lo dijo Juan Pablo al principio, las proyecciones de caída del producto para la región, y si uno mira las proyecciones de caída del producto para la Argentina, obviamente nos dan una idea, al menos una idea inicial, de cómo eso se va a trasladar a los impactos, tanto lo que tiene que ver con generación de puestos de trabajo, como obviamente la dinámica de los salarios. Y en ese sentido, entonces, déjenme plantear algunos datos muy provisorios que tenemos para el país, un poco como para dimensionar estos impactos de primera y segunda vuelta. Si uno mira, por ejemplo, específicamente los sectores que hoy podemos decir, aquellos sectores que quedaron excluidos de las actividades que son consideradas esenciales y aquellas actividades que están permitidas, por lo menos por el primer decreto de necesidad y urgencia, eso después se fue flexibilizando un poco más, pero si uno mira entonces esta gran división entre sectores considerados o actividades consideradas esenciales y el empleo que concentran en esas actividades vis a vis el resto, aproximadamente un tercio, 30% del empleo privado quedó incluido en esas actividades consideradas esenciales, o sea que 2/3 del empleo privado, de alguna manera, déjenme ponerlo fácilmente, fueron a la casa porque no quedaron incluidos en estas actividades que podían seguir en su funcionamiento, al menos no su funcionamiento normal como lo venían haciendo hasta este momento. Uno puede suponer, de manera un tanto optimista, por cierto, pero déjenme suponer que estos trabajadores en estas actividades consideradas esenciales y por lo tanto exceptuadas de este aislamiento, estos trabajadores siguen manteniendo empleo y siguen manteniendo salarios. Insisto, de una manera optimista, pues lo podemos discutir, pero déjenme plantearlo como un primer escenario. Si a esto uno le suma la muy escasa franja de trabajadores que pueden seguir realizando sus tareas desde los hogares, después voy a volver un poquito sobre este punto, y si además le sumamos los trabajadores formales de grandes empresas, son los hijos de Martín, me parece, ¿no? Digo, si le sumamos los trabajadores formales en empresas grandes, llegamos aproximadamente a concentrar la mitad del empleo asalariado. O sea, ¿qué quiero decir? De empleo, asalariado en empresas privadas. ¿Qué quiero decir? La otra mitad del empleo asalariado en las empresas privadas no está incluido ni entre las actividades esenciales, ni es teletrabajo, ni son parte de asalariados formales registrados en empresas grandes. O sea que la mitad del empleo formal, la mitad del empleo asalariado privado tiene algún riesgo de empleo de salarios, y eso si le sumamos la masa de trabajadores del sector público, se reduce aproximadamente a un 40%. ¿Sí? Y más o menos va en línea con algunas estimaciones que uno puede encontrar por ejemplo, para otros países de la región, estimaciones de la OIT que plantean de alguna manera que aproximadamente un 40% del empleo total tiene algún riesgo de perder empleo o de perder salarios, al menos parcialmente. Cuando uno mira al interior de ese 40% con algún nivel de riesgo, acá aparecen dos grupos que son de particular riesgo. En ese gris de riesgo uno lo pondría en un rojo, en realidad más que en gris, un rojo profundo. Estos son básicamente estos dos colectivos de trabajadores que yo les mencionaba hace unos minutos. Por un lado, los asalariados
no registrados en la Seguridad Social, sobre todo la gran masa que proviene de empresas pequeñas y medianas y los cuentapropistas no profesionales. En términos de números absolutos, en Argentina estamos hablando aproximadamente de 5 millones de trabajadores, que seguramente una parte importante ya perdieron ingresos, sobre todo lo que tiene que ver con los cuentapropistas, que son, como yo les decía, en su mayoría cuentapropistas de oficio. Y acá déjenme plantear un tema interesante, ¿por qué? Porque en realidad, si uno mira lo que venía pasando, sobre todo en el 2019, con un debilitamiento importante de la generación de puestos asalariados, y yo les comentaba anteriormente la caída persistente, no solo del 2019, sino también del 2018, de los empleos asalariados formales, una vía de ajuste que suele ser una vía contracíclica tradicional en la región y también en Argentina, tiene que ver con el crecimiento de estos puestos no asalariados, de cuentapropismo, ¿sí? Como una medida contracíclica frente al debilitamiento de la demanda de empleo asalariado, crece de alguna manera el empleo por cuenta propia. Y eso es lo que veníamos observando en Argentina, sobre todo en los últimos trimestres del año pasado. Bueno, ese mecanismo contracíclico está completamente desactivado en esta coyuntura, o buena parte desactivado, porque son estos trabajadores que yo les decía, cuentapropistas de oficio, que rápidamente fueron uno de los grupos importantes que quedaron confinados en sus hogares sin poder generar estos ingresos que tradicionalmente les permitía de alguna manera reducir el impacto directo en los individuos y en los hogares frente a la pérdida de un empleo asalariado, sobre todo pérdida de asalariado formal. Cuando uno traslada estos impactos a nivel de hogar, aproximadamente el número similar a lo que encontramos para los trabajadores, aproximadamente hoy un 40% de los hogares en el país tiene al menos un trabajador con riesgo de verse afectado por esta situación, por este contexto, y de esos hogares, 2/3 partes tienen a todos sus miembros adultos con algún riesgo de perder empleo o de perder ingresos. O sea, claramente la conexión entre el mundo del trabajo y los hogares es muy clara, y pensemos o tengamos en cuenta que en Argentina, como también en otros países de la región, aproximadamente el 80% de los ingresos de los hogares proviene del mercado de trabajo, sobre todo obviamente los hogares ubicados en la cola inferior de la distribución. ¿Por qué digo esto entonces? Porque todo lo que digamos en materia de empleo, claramente, más allá de las medidas que puedan mediar entre la generación total de ingresos y el mercado de trabajo, van a tener un impacto directo en la reducción de ingresos totales y por lo tanto un impacto sobre la incidencia de la pobreza. Ahora bien, estos impactos globales se distribuyen homogéneamente entre los trabajadores y entre los hogares. No, claramente no, por eso que una de las predicciones que tenemos bastante certeza es que obviamente los niveles de desigualdad medidos a través de distintos indicadores claramente va a aumentar. En principio hay una distinción clara que mencionaba yo recién, que tiene que ver en cómo impacta este contexto tan dramático entre los trabajadores formales, entre los trabajadores informales, entre la cuenta propia, que es lo que mencioné, pero además aparecen otras desigualdades, si quieren, otros impactos heterogéneos en otras dimensiones del mercado de trabajo. Una dimensión interesante es en materia de ingresos, y si uno mira de nuevo, separa de alguna manera entre los grupos de trabajadores que aún siguen percibiendo ingresos porque aún siguen trabajando y básicamente asociados a estas actividades consideradas esenciales, vis a vis el resto, este resto que quedó inmediatamente excluido de esas actividades esenciales, además tenía previamente ingresos laborales por debajo de la media, por debajo de la mediana. O sea que además esos trabajadores que se quedaron sin poder seguir trabajando se colocan en la mitad inferior de la distribución. Además, si uno mira los salarios vis a vis, por ejemplo, la línea de pobreza de esos individuos o de esos hogares, claramente eran individuos que estaban muy cercanos a la línea de pobreza y que uno puede suponer que la capacidad de ahorro que tenían previa era muy reducida y por lo tanto la capacidad de hacer frente a la falta inmediata de ingresos es muy débil. Si uno mira desde la perspectiva de género, también aparecen diferencias importantes. Si uno se concentra en los impactos dentro del mundo privado, si uno mira a los asalariados o los trabajadores en general del sector privado, dada la mayor incidencia en la informalidad entre las mujeres y dada la menor incidencia dentro de las actividades que quedan consideradas como esenciales dentro del mundo asalariado privado, uno observa que este riesgo, este nivel de riesgo,
es aproximadamente 10 puntos porcentuales más alto en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. ¿Qué compensa de alguna manera esto? La mayor incidencia del empleo femenino en el sector público, que sigue trabajando, sobre todo lo que tiene que ver en materia de educación y salud, pero aún así no llega a compensar completamente y la incidencia entonces de nivel de riesgo de perder empleo, de trabajo, sigue siendo superior, unos puntos superiores en el caso de las mujeres respecto del caso de los hombres. ¿Qué sucede a partir de esto? ¿Qué escenarios uno puede proyectar en materia de impactos próximos, muy prontos, en materia de ingresos laborales? Y después, no sé, Gabriel, cómo estoy con el tiempo, tú me dirás. Espérame. 5 más para que nos queden 25 para preguntas, si te parece. Dale, perfecto. Entonces, a ver, básicamente 2 escenarios, un poco mirando la realidad. Un primer escenario tiene que ver con pérdidas totales de ingreso para los trabajadores que están en riesgo alto, que son los trabajadores cuenta propia no profesionales. Cuando uno mira qué impacto tendría esto sobre los hogares, sobre el nivel de pobreza de los hogares a los cuales pertenecen estos individuos pasarían de una incidencia de pobreza en los hogares a los cuales pertenecen del 40% al 70%. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué? Porque obviamente los ingresos de estos individuos cuenta propia forman parte importante de los ingresos totales familiares y la pérdida a cero de esos ingresos los ubica en su gran mayoría en una zona de riesgo fuerte de entrar a la pobreza. Si además le sumamos aproximadamente un 30% de reducción de las remuneraciones para el resto de los trabajadores que no quedaron en actividades exceptuadas, esto eleva aproximadamente para los hogares, primero, un 50% de los hogares estarían involucrados en esta situación, sea porque son cuentapropistas o sea porque son individuos que están en las actividades no exceptuadas. Aproximadamente entonces la mitad de los hogares estaría afectado por esta situación y esto eleva en aproximadamente 20 puntos porcentuales la situación de pobreza de estos hogares. Por supuesto, acá todavía nos falta tener en cuenta el impacto de las medidas que se vienen implementando, ¿sí? Y en ese sentido uno puede marcar qué tipos de medidas se están implementando, si eso alcanza o no, y si va de alguna manera en línea con lo que se está haciendo en otros países. Un poco Martín hacía esta dicotomía interesante, no solo para pensarlo conceptualmente, sino porque sirve para entender qué tipos de medidas se están aplicando en la región y en particular en Argentina, y yo diría que hay como 2 grandes grupos bien marcados. La protección de ingresos, y esto implica actuar directamente sobre los ingresos a través de una transferencia directa, tipo el ingreso familiar de emergencia, para aquellos trabajadores y hogares afectados directamente o más directamente por este contexto, y luego la protección o de alguna manera las transferencias que van a sostener a las empresas y en particular la relación laboral dentro de esas empresas. Acá hay un tema interesante. Si uno mira, obviamente, el mundo desarrollado y sobre todo el mundo europeo, obviamente en la región, y en particular en Argentina, hay un estabilizador automático que tiene muy poca fuerza, que es el seguro de desempleo, ¿sí? La Argentina tiene la institución del seguro de desempleo, pero obviamente nunca alcanzó a más del 10-15% del total de desocupados, porque la gran masa de individuos que entran a la desocupación provienen de la informalidad y este es un instrumento de base contributiva para el mundo formal. Entonces, frente a la poca influencia, el poco impacto, el poco poder de fuego que tiene el seguro de desempleo, hay que instrumentar en estas situaciones de crisis mecanismos de otra naturaleza. Y acá, como les decía, están estos 2 instrumentos. Por un lado, transferir ingresos directamente a los individuos que no están en una relación laboral asalariada, sobre todo formal, y por otro lado, proteger de alguna manera esa relación laboral formal. Después podemos volver un minuto sobre esto, pero dado que queda poco tiempo, déjenme entonces saltar un poquito más hacia la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, yo le diría, primero, hay algunas cosas nuevas y otras que no son tanto. O sea, más allá de que estemos absolutamente atónicos frente al impacto de la pandemia y lo que esto implica en materia económica, creo que en materia laboral simplemente lo que hace, como tan simple, es denudar y exacerbar los enormes déficits estructurales que ya conocemos, no solo en el mercado de trabajo argentino, sino en el mercado de trabajo de la región. Y básicamente entonces visibiliza
las precariedades que nos acompañan ya desde hace mucho tiempo en los mercados de trabajo de la región. Algunas cuestiones que sí me parece que son interesantes y que de alguna manera desmitifican algunos mitos erróneos, muy erróneos, a mi gusto, que venían dando vuelta. Primer punto, que después quizás podemos discutir más en detalle. Resulta que el empleo independiente no era lo que iba a salvar a la región de la falta de trabajo asalariado y mucho menos de asalariado formal. De hecho, son los primeros que se fueron a su casa sin ingresos y conforman el grupo más afectados por falta de ingresos y más afectados por la incidencia de la pobreza. El segundo aspecto importante que, como decía Martín, vino y seguramente va a quedar con más fuerza de lo que teníamos anteriormente, que es el teletrabajo. Ahora, un punto importante ahí, yo diría, hoy no estamos en teletrabajo, gran parte de nosotros no estamos en teletrabajo, estamos en nuestras casas tratando de trabajar. Y esto no es un aspecto trivial. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente, primero, este teletrabajo, el trabajo en la casa, está muy desigualmente distribuido, y no es lo mismo la posibilidad de teletrabajar para los hogares ubicados en la cola inferior respecto a los ubicados en la cola superior. Pero además hay muchos riesgos que esto conlleva, que de alguna manera la legislación laboral debería trabajar profundamente y se vienen planteando desde hace tiempo, pero hoy aparecen y rompen con la situación misma con más fuerza que antes, que tiene que ver con los riesgos de la propia organización del trabajo, el desdibujamiento de los límites de la jornada laboral, la falta de adecuación de los espacios para realizar estas tareas. O sea, hay un nuevo trabajo para el cual las regiones están en déficit muy importantes, y si esto llegó para quedarse con más fuerza de lo que venía actuando antes, me parece que es un punto clave para tener en cuenta. Termino hablando de los afortunados, entre comillas, que por ahora continúan realizando sus tareas, y acá todos sabemos, porque es muy visible, que un grupo que sigue realizando sus tareas son todos aquellos trabajadores basados en plataformas digitales. De nuevo, solo quiero decir que todos lo sabemos, hay mucha discusión respecto a estas nuevas formas de empleo y toda la discusión en materia de protección, de seguridad e higiene, protección laboral de estos trabajadores, que hoy de nuevo se hace más visible, estaban antes, pero hoy obviamente como más los vemos, que son uno de los grupos que siguen trabajando, se vuelve más visible. Y todo lo que tiene que ver con protocolo de seguridad e higiene, no solo para este conjunto de trabajadores, sino para aquellos grupos de trabajadores cuya flexibilización en materia sanitaria les permita volver al trabajo, me parece que se vuelve absolutamente relevante. Y con esto termino, eventualmente podemos volver. Muchas gracias.